Buenas noches. En esta cuarta semana continuamos con la introducción a los sistemas secuenciales. El objetivo de este encuentro es describir el funcionamiento básico de un multivibrador monoestable y de un multivibrador astable. Habíamos visto en la semana 2 y en la semana 3 los biestables asíncronos y síncronos respectivamente. Con respecto a los biestables, habíamos hablado que son necesarios para la síntesis de los circuitos secuenciales y son aquellos cuya salida depende de la entrada actual y de las entradas de los momentos anteriores. Es decir, los biestables sirven o son los encargados de almacenar el estado interno del sistema. También habíamos dicho que los biestables eran circuitos binarios con dos estados estables, en los que ambos estados se van a mantener de manera estable hasta tanto no intervenga una señal de excitación externa. Y específicamente cuando eran dispositivos síncronos, además de esa señal externa, necesitaban de un clock que eran activados ya sea por el flanco de subida cuando va de 0 a 1 o en flancos de bajada cuando va de 1 a 0. En esta cuarta semana entonces hablaremos de los multivibradores monoestables y aestables y también algunos ejercicios de aplicación. Un multivibrador, ¿qué es un multivibrador? Es un circuito generador de pulsos que produce una salida en forma cuadrada. Y estos se clasifican en astables o aestables y monoestables. Ahora, un circuito monoestable es un dispositivo multivibrador que solo tiene un único estado estable. Normalmente un monoestable se encuentra en su estado estable, cambiando a su estado inestable solo cuando es disparado. Una vez disparado, el monoestable permanece en su estado inestable durante un determinado intervalo de tiempo, volviendo a continuación a su estado estable. El tiempo que este dispositivo permanece en el estado inestable viene determinado por la anchura del pulso. En esta figura se observa un monoestable básico. Está formado por una compuerta lógica y un inversor. Cuando se aplica un impulso a la entrada de disparo, la salida de la puerta G1 pasa al nivel bajo. Bien, porque él está negado acá. Esta transición de nivel alto a nivel bajo se acopla por medio de un condensador a la entrada de un inversor G2. La presencia de un aparente nivel bajo en G2 hace que su salida pase a nivel alto. Este nivel alto se realimenta a la compuerta NOR G1, manteniendo su salida en nivel bajo. Hasta este punto, el impulso de disparo ha hecho que la salida del monoestable Q sea un nivel alto. Bien. Recuerde que en una compuerta NOR basta con que una de las entradas sea 1 para que su salida sea 0. Ahora, el condensador comienza a cargarse a través de esta resistencia R.
hasta alcanzar su voltaje máximo. La velocidad está determinada por la constante de tiempo tau, que es igual a R por C. Cuando este condensador se ha cargado a un determinado nivel, es decir, a un nivel alto, entonces el inversor G2 lo lleva a 0. Ese 0 se retroalimenta a G1 y necesitamos saber en qué estado está T1 para la próxima salida. Bien, en resumen, la salida del inversor G2 pasa a nivel alto en respuesta a la entrada de disparo y permanece a nivel alto durante un tiempo definido por la constante de tiempo del capacitor tau. Y al final de ese intervalo pasa nuevamente a nivel bajo. Bien, cuando se ha descargado, de esta manera, el único impulso estrecho produce un único impulso de salida cuyo periodo se controla mediante la constante de tiempo R por C, tal como se observa en la figura. Ahora, hay dos tipos específicos o fundamentales de circuitos monoestables y son los redisparables y los no redisparables. Acá les voy a dejar una actividad. Acá les voy a dejar una actividad. Bien. Y es investigar sobre los monoestables redisparables y los no redisparables. Van a tener un link para subirlo en la plataforma. Ahora, los multivibradores aestables o astables no tienen ningún estado estable, lo que significa que posee dos estados cuasi estables, entre los que cambia, permaneciendo en cada uno un cierto tiempo. La frecuencia de esa conmutación depende en general de la carga y descarga de algunos condensadores. ¿Cómo formamos circuitos multivibradores monoestables y aestables? A través de un temporizador 555. El temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy utilizado porque puede ser configurado de dos modos diferentes, ya sea como multivibrador monoestable o como multivibrador aestable. Es decir, que si se configura como multivibrador aestable no tiene estados estables y varía por tanto una y otra vez. Oscila entre dos estados inestables sin utilizar un circuito de disparo externo, diferente al monoestable que necesitábamos de un disparador externo. En la figura se observa a un 555. Está compuesto de un latch SR, de un negador, que es un buffer de salida, y de dos comparadores, además de un transistor de descarga.
Acá está el diagrama funcional de los componentes internos del temporizador 555. ¿Qué es un comparador? Son dispositivos cuyas salidas están a nivel alto cuando la tensión en la entrada positiva es mayor que en la entrada negativa. Él se coloca a nivel alto. Y está en un bajo cuando la tensión en la entrada negativa es mayor al de la entrada positiva. Es decir, cuando la tensión umbral es mayor a la tensión de control, el comparador A está a nivel alto. Cuando el disparo es mayor al voltaje que se aplica allí por divisor de voltaje en el terminal, en la entrada no inversora de ese comparador, entonces sale un 0 en el comparador B. Cuando el disparo es mayor que el voltaje que hay en la entrada no inversora, entonces él se pone en bajo, se pone a 0. Cuando la tensión de control es mayor en el comparador A que la tensión umbral, se pone un 0 en el comparador A. El divisor de tensión formado por las tres resistencias de 5K proporciona un nivel de disparo que es de 1/3 de BCC y un nivel umbral de 2/3 de BCC. La entrada de tensión de control, que es el pin 5 del 555, se puede emplear para ajustar externamente los niveles de disparo y umbral a otros valores en caso de ser necesario. Cuando la entrada de disparo normalmente a nivel alto desciende momentáneamente por debajo de 1/3 de BCC, la salida del comparador B conmuta de nivel bajo a nivel alto y pone en estado set al latch RC, haciendo que la salida en el pin 3 pase a nivel alto y bloqueando al transistor de descarga Q1. Esa salida permanecerá a nivel alto hasta que la tensión umbral, normalmente a nivel bajo, pase 2/3 de BCC y haga que la salida del comparador A conmute a nivel bajo. O sea, de nivel bajo a nivel alto. Esto hace que el latch pase al estado de reset, con lo que la salida se pone de nuevo a nivel bajo, de manera que el transistor de descarga se activa. La entrada de puesta a 0, reset, externa, se puede utilizar para poner el latch a 0, independientemente del circuito umbral. Las entradas de disparo umbral pines 2 y 6 se controlan mediante componentes externos para establecer el modo de funcionamiento como monoestable o aestable. Funcionamiento como monoestable. Para configurar el 555 como monoestable no redisparable, usted debió haber leído con respecto a, tiene que leer con respecto a este tipo de monoestable, los redisparables. Esto se utiliza, para eso se utiliza una resistencia y un condensador externos, R1 y C1. Tal como se muestra en la figura.
La anchura de pulso de salida se determina mediante la constante de tiempo que se calcula a partir de R1 y C1 según la siguiente ecuación. Algunos autores dicen que la constante de tiempo es 0,68. Pero el autor Floyd establece que es de 1.1 por R1C1. La entrada de la tensión de control no se utiliza y se conecta a un condensador de desacoplo C2 para evitar la aparición de ruido que pudiera afectar los niveles umbral y de disparo. Antes de aplicar el impulso de disparo, la salida está a nivel bajo y el transistor de descarga Q1 conduce manteniendo a C1 descargado, tal como se muestra en la figura. Cuando Q1 está conduciendo, entonces este punto está a tierra. Entonces lleva prácticamente el capacitor a 0 voltios, porque lo pone en casi que este punto, el punto que no va a tierra del capacitor, el que está en la parte superior del capacitor, se va a tierra a través del transistor. Cuando se aplica un impulso de disparo negativo en el instante T0, la salida pasa a nivel alto y el transistor de descarga se bloquea, permitiendo que el capacitor C1 comience a cargarse a través de R1, como se muestra en la figura. Es decir, cuando el transistor Q1 está apagado, entonces el voltaje VCC produce una corriente a través de R1 y carga al capacitor C1. Cuando ese capacitor C1 se ha cargado hasta 1/3 de VCC, la salida pasa de nuevo a nivel bajo en T1 y Q1 entra en conducción inmediatamente. Y cuando Q1 entra en conducción, el capacitor C1 se vuelve a descargar, tal como se observa en la figura. Es decir, que la velocidad de carga de C1 determina cuánto tiempo va a estar la salida a nivel alto. Veamos un pequeño ejemplo. Digamos que pregunta cuál es la anchura del impulso de salida para un circuito monoestable con 555 si R1 es 2.2 K y C1 es 0,01 microfaradio. Entonces utilizamos la ecuación que habíamos definido aquí, que ese tiempo es igual a 1.1 por R1 multiplicado por C1. Es decir, que eso daría 1.1 multiplicado por 2.2K multiplicado por 0,01 microfaradio, entonces da 24.2 microsegundos. Ese es el ancho del pulso. Ahora, el funcionamiento como A estable. En la figura se muestra al 555 conectado para funcionar como un multivibrador A estable, que es un oscilador no senoidal. Observe que en este caso la entrada umbral está conectada a la entrada de disparo. Bien, que son los pines 2 y 6.
Los componentes externos son R1, R2, C1 y C2. Y estos R1, R2 y C1 van a conformar la red de temporización que determina la frecuencia de oscilación, y el condensador C2, que es de 0,01 microfaradio conectado a la entrada de control, sirve únicamente para desacoplar y no afecta en absoluto el funcionamiento del resto del circuito. En algunos casos se puede incluso eliminar ese capacitor C2. Ahora, inicialmente cuando se conecta la alimentación, el condensador C1 está descargado y por tanto la tensión de disparo pin 2 es 0. Esto da lugar a que la salida del comparador B esté a nivel alto y la salida del comparador A esté a nivel bajo, forzando la salida del latch y por consiguiente la base de Q1 a nivel bajo, manteniendo al transistor bloqueado. A continuación, C1 comienza a cargarse a través de R1 y también de R2, tal como se observa en la figura. Cuando la tensión del condensador alcanza el valor de 1/3 de VCC, entonces el comparador B cambia a su nivel de salida bajo, y cuando la tensión del condensador alcanza el valor de 2/3 VCC, el comparador A cambia a su nivel de salida alto. Esto pone en estado de reset al latch, haciendo que la base de Q1 pase a nivel alto, haciendo que el transistor se active. ¿Qué sucede cuando se activa al transistor? Está colocando R2 en paralelo con R1 y ambos a tierra. Y el otro extremo de ellos dos queda a la conexión de los comparadores A y los comparadores B. Esta secuencia origina un camino de descarga para el condensador a través de R2 y del transistor, tal como se indica. Es decir, como estos dos, R2 y C1, se colocan en paralelo, él se descarga a través de esa resistencia R2. El condensador comienza a descargarse, haciendo que el comparador A pase a nivel bajo. En el momento en que el condensador se descarga hasta el valor de 1/3 de VCC, el comparador B conmuta a nivel alto, poniendo el latch en estado set, lo que hace que la base de Q1 se ponga nuevamente a nivel bajo, haciendo que el transistor se bloquee y comience de nuevo a cargarse el transistor. Aquí comienza otro ciclo de carga y el proceso completo se vuelve a repetir. El resultado es una señal de salida rectangular cuyo ciclo de trabajo depende de los valores tanto de R1 como de R2. La frecuencia de oscilación viene dada por la siguiente ecuación según el autor Thomas Floyd. Es decir, que la frecuencia es 1.44 dividido para R1 más 2 R2 por C1. Esta es una frecuencia aproximada, ¿no? El ciclo de trabajo de salida puede ser ajustado seleccionando los valores de R1 y R2 adecuados. Dado que C1 se carga a través de R1 más R2 y se descarga únicamente a través de R2, se pueden conseguir ciclos de trabajo de un mínimo de 50% aproximadamente. Si R2 es mucho mayor a R1, de forma que los tiempos de carga y descarga sean, esto hace que los tiempos de carga y de descarga sean aproximadamente iguales y sea una onda cuadrada, digamos, simétrica. La expresión para el ciclo de trabajo se obtiene mediante la siguiente ecuación. TH es igual
a 0,7 que multiplica a R1 más R2 por C1. Ese es el tiempo que va a estar en nivel alto. El intervalo del tiempo en el que la salida está a nivel bajo, TL, representa lo que tarda C1 en descargarse desde 1/3 de BCC hasta 2/3 de BCC y se expresa a través de la siguiente ecuación, 0.7 R2 por C1. Es decir, el periodo de la señal es sumando ambos tiempos. 0,7 R1 por C1, 0,7 R2 por C1, más 0,7 R2 C1. Si hacemos esa operación, podemos simplificar que el periodo es 0,7 que multiplica a R1 más 2R2 por C1. El ciclo de trabajo es TH sobre el periodo y es igual a TH sobre TH más L. El ciclo de trabajo entonces también lo podemos resumir como R1 más R2 sobre R1 más 2R2 multiplicado por 100%. Para conseguir ciclos de trabajo menores que el 50%, se puede modificar el circuito de la figura 756 de modo que C1 se cargue solo a través de R1 y se descargue solo a través de R2. Esto se consigue mediante un diodo D1 colocado tal como se muestra en la figura 759, colocando un diodo en paralelo con R2. El ciclo de trabajo se puede hacer menor que el 50% haciendo R1 menor que R2. Bajo esta condición, la expresión para el ciclo de trabajo es R1 sobre R1 más R2 por 100%. Estas ecuaciones deben tenerlas a la mano debido a que las van a usar en los siguientes ejercicios. De esa manera él se carga solo a través de R1, se supone, digamos que de un diodo ideal, y se descarga a través de R2. Digamos que se tiene ese temporizador configurado para funcionar como estable, es decir, como un oscilador. Hallar la frecuencia de salida y el ciclo de trabajo. La frecuencia es 1.44 dividido para R1 más 2R2 por C1. Eso nos da 5.64 kHz. Y el ciclo de trabajo, que es R1 más R2 dividido para R1 más 2R2, eso nos da 59.5%. Ahora, ¿cuáles actividades van a realizar? Determinar el ciclo de trabajo para el circuito que se muestra a continuación. Observe que está conectado un diodo en paralelo con R2. La actividad número 1. Determinar solo el ciclo de trabajo. Ya la ecuación la pueden encontrar en esta misma diapositiva. 2. Explicar la diferencia entre un multivibrador estable y un multivibrador monoestable. Básicamente, se van a basar en que un monoestable mantiene un estado estable, mientras que un estable no mantiene ningún estado estable. 3. Para un determinado multivibrador estable, TH igual a 15 milisegundos y el periodo es 20 milisegundos. ¿Cuál es el ciclo de trabajo de salida? 4. La cuarta actividad es ver los videos que están
en esta semana en la parte de enlaces y documentos y haga un resumen sobre los circuitos monoestables y estables basado en los videos que están allí. Van a realizar el montaje de un pulso de reloj, ya sea estable o monoestable con 555. Yo les recomiendo que monte un estable. Bien, lo va a montar. Lo puede hacer simulado, no hay ningún problema debido a que estamos en cuarentena y no pueden salir quizás a comprar elementos. Entonces esto lo hacen simulado. Y número 6, investigar sobre los monoestables redisparables y los no redisparables. Esas 6 actividades las van a subir a la plataforma antes del 2 de mayo. Con respecto al punto 5, usted hace una simulación, hace capturas de pantalla y lo anexa al archivo que usted va a hacer con las 6 actividades que están dispuestas y que debe subirla antes del 2 de mayo a la plataforma. Un solo archivo. Por su atención, muchas gracias y espero que se encuentren muy bien de salud y ya sabes, quédate en casa.